La conciencia de Uchiha Taro despertó lentamente. Una voz muy familiar sonó en sus oídos. Esta voz era tan débil como si viniera del borde del universo. Entonces, la sensación de distancia lentamente se acercó cada vez más con las llamadas, y finalmente, de repente, gritó en sus oídos. Taro. Taro. Despierta rápido. Era la voz de una mujer. Después de intentarlo varias veces, finalmente logró abrir los ojos. Inmediatamente vio a una mujer en pánico y llorando arrodillada a su lado, mientras él mismo yacía directamente en el suelo. Taro miró la cara demacrada de la mujer con una expresión aburrida. Todo a su alrededor todavía tenía una sensación de irrealidad para él. Una serie de imágenes fantasmales brilló ante sus ojos. Estas imágenes se dividieron en 3 partes con diferentes estilos, y parpadearon a una velocidad extremadamente rápida, tan rápido que le fue imposible mirarlas con cuidado. Pero lo extraño era, estas imágenes estaban todas impresas en su mente. Eran recuerdos. 3 recuerdos diferentes. 3 copias de sus recuerdos. Taro. Taro. ¿Qué te pasa? Al ver su mirada tonta, la mujer agitó ansiosamente sus manos frente a sus ojos. Cállate. No hagas ruido. De repente, una voz masculina profunda interrumpió las palabras de la mujer. Había ansiedad, inquietud, expectativa e ira en esa voz. Taro se sorprendió de cómo una persona podía expresar tantas emociones a la vez, pero su sorpresa pronto pasó. Porque pronto reconoció el medio ambiente y la gente con la que estaba. ¿Cómo es el maestro? Taro se desdibujó, todavía tirado en el suelo. Instintivamente forzó su cintura y abdomen, y todo su cuerpo de repente se puso de pie. Pero antes de que pudiera ponerse de pie por completo, fue agarrado por un brazo fuerte y obligado a agacharse. ¿Quieres morir? Los ojos de Tsuru fueron inyectados en sangre y miró a Taro con ira reprimida. Gritó en voz baja. El maestro está luchando un duelo de vida o muerte con el rey demonio, puedes estar callado. Rey demonio. Taro de repente se despertó. Gran rey demonio Piccolo. Este es el mundo de Dragon Ball, y él ya no es el ninja de élite de su segunda vida, Uchiha Taro, ni es el que alguna vez fue el Earthling ordinario de su primera vida, Wu-Taro, sino Mu-Taro, el joven Kame Sennin / Muten Roshi de 300 años antes de la historia principal. En este momento, su maestro, Mutaito, está luchando ferozmente con el gran rey demonio Piccolo por la esperanza de un futuro mejor para toda la humanidad. En el trabajo original, solo había una mención de Mutaito, pero no esperaba que esta batalla fuera tan feroz. Mutaro finalmente ha despertado completamente. La sensación de falta de armonía después de la fusión del alma desapareció por completo, y ya no tenía la percepción nebulosa que lo había estado perturbando en este momento. Sus ojos se volvieron brillantes y profundos. En este momento, el fanático de las artes marciales, que era adicto al voyeurismo, murió, y nació un nuevo futuro maestro de artes marciales de la tierra, con las cualidades de un ninja de élite. Taro, ¿estás bien? De repente te desmayaste justo ahora. Fan Fan preguntó suavemente desde detrás de Taro, con los ojos llenos de preocupación. Fan Fan, no te preocupes. Estaba demasiado preocupado por el maestro en este momento, y me desmayé por la ira. Taro también bajó la voz y respondió, y al mismo tiempo, usó sus ojos para expresar a su compañero artista marcial, Tsuru, que era consciente de su mentira. Tsuru miró fríamente a este hermano mayor, y luego cuidadosamente sacó la mitad de su cabeza para observar la batalla allí. Tsuru, Fan Fan y Mutaro estaban actualmente detrás de una enorme roca a unos 200 metros de distancia de donde luchaban el maestro Mutaito y el rey demonio Piccolo. Taro usó cuidadosamente la roca para cubrir su cuerpo, y sacó ligeramente la cabeza y miró hacia el centro del campo de batalla a 200 metros de distancia. Solo podía ver 2 figuras, una blanca y otra verde, luchando rápidamente entre sí. Sin embargo, estaban demasiado lejos, y era difícil para Wu-Tian y los demás distinguir claramente la situación específica en el campo de batalla. Solo podían ver 2 colores, uno blanco y otro verde, tocándose de vez en cuando, luchando a corta distancia y luego usando ki para atacarse. Uno tan rápido. Taro estaba secretamente asustado, mirando con gran dificultad a los 2 individuos en la distancia que luchaban entre sí a gran velocidad, y pensó para sí mismo, uno no son claramente peores que esos maestros de taijutsu del pueblo. Me pregunto cuál de las 8 puertas se necesita para igualarlas. ¿El cuarto? ¿El quinto? Es una pena que solo haya aprendido las 2 primeras puertas, y ni siquiera sé si se pueden usar en este mundo. ¿Quiénes son las 2 personas que luchan en este momento? Podrías preguntarte.
Uno es el más fuerte entre los humanos en la Tierra hoy en día, un maestro de artes marciales que es invencible en el mundo. El otro es la encarnación del lado oscuro del dios de la Tierra, un genio Namekian del clan dragón. Los dos son sin duda los mejores artistas marciales de esta época. Nadie puede interferir en la batalla entre estas dos personas. Taro luchó para analizar bien la situación en el campo de batalla. Poco a poco, sus ojos cambiaron, un pequeño color escarlata surgió de las profundidades de sus ojos. Hasta que llenó a todo su par de alumnos. 3 pequeños tomos negros emergieron en sus ojos escarlatas, formando un patrón triangular simétrico y girando lentamente alrededor de sus pupilas negras. Algo está mal, Mutaito está en desventaja. ¿Dónde está su Mafuba? En el trabajo original, ¿no dijo Kame Sennin que Mutaito usó Mafuba para sellar Piccolo? La olla arrocera está en el suelo de allí, entonces, ¿Mutaito simplemente no puede encontrar la oportunidad de usar el Mafuba? Por lo que sé de su poder de combate, incluso si Mutaito es más débil que Piccolo en este momento, no debería estar tan agotado. Cuanto más se veía Taro, más asustado se asustaba, porque descubrió que el color verde Piccolo estaba suprimiendo el color blanco Mutaito. Mutaito luchó por mantenerse firme, tal vez también estaba tratando desesperadamente de encontrar una escapatoria, y lanzó Mafuba para sellar a Piccolo y derrotarlo por completo de una sola vez, pero la realidad era obvia, había usado toda su fuerza para resistir la ofensiva de Piccolo. ¿Dónde está la capacidad de encontrar oportunidades para activar técnicas secretas bajo alta presión? Mutaro frunció el ceño con fuerza, y la información sobre Dragon Ball brilló rápidamente en su mente. Mirando a esta situación, Mutaito no tiene ninguna posibilidad de usar la onda de sellado mágico para sellar Piccolo. De esta manera, la dirección del mundo de Dragon Ball cambiará a una de la que no sé nada. ¿Podría ser eso? ¿Viajé a un mundo paralelo donde el maestro Mutaito no pudo sellar a Piccolo? Si ese es el caso, ¿quién debe detener a Piccolo? Este cuerpo mío, el Kame Sennin de las generaciones posteriores, nunca podrá superar a Mutaito en su estado máximo. Tsuru y yo no sabemos cómo usar la Mafuba, así que ¿cómo podemos ser el oponente de Piccolo? ¿Debo subir a la Torre Kailin e ir al Templo Celestial y encontrar el otro Piccolo? Eso no es posible. 300 años después, esa persona podría estar decidida a sacrificarse y matar a Piccolo debido a la culpa, pero ese podría no ser el caso del nuevo dios en este momento, Erróneo. Tostaro estaba horrorizado. Finalmente se dio cuenta de que estaba capturando claramente la escena de batalla de supervelocidad entre las dos personas a 200 metros de distancia. Taro inmediatamente notó que algo andaba mal con sus ojos. Este sentimiento era tan familiar. Esta es la sensación cuando se activa el Sharingan de 3 Tomoe. ¿Viajé a otro mundo con chakra? ¿Es eso posible? ¿O el yo que viajó entre universos heredó algún chakra? ¿El alma de un ninja está compuesta esencialmente de chakra? ¿O es lo que tengo un mero rastro de chakra, como los recuerdos de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki? Chakra, voluntad espiritual, los pensamientos pasaron por su mente. En este momento, de repente, las dos personas que habían estado luchando por un tiempo finalmente se separaron. Mutaito parecía haber sido duramente golpeado por Piccolo. Rodó en el suelo más de 10 veces, y permaneció en el suelo. En este momento, el joven Piccolo extremadamente alto se quedó allí, riendo a carcajadas como un loco. Estaba muy lejos y nadie podía oír de lo que se reía, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que Mutaito había caído. En lugar de vivir una existencia innoble, es mejor luchar por un futuro que conozco bien. Tsuru estaba tan preocupado que se escondió detrás de las rocas para observar la situación en el campo de batalla, pero solo podía ver las figuras blancas y verdes distantes, sin saber cómo progresaba la lucha. Hasta que Piccolo tiró al suelo a Mutaito, haciendo que el corazón de Tsuru se hundiera instantáneamente. Sus manos y pies estaban congelados. Murmuró para sí mismo. Se acabó, ahora se acabó. En este momento, el cabello de Tsuru se puso de punta cuando una ráfaga de viento sopló sobre él a altas velocidades, acompañado por una figura aún más rápida que corrió directamente hacia el campo de batalla a 200 metros de distancia. Hace un año, un demonio malvado llamado Piccolo apareció de repente en el mundo. Era invulnerable a todas las armas de fuego emergentes. El gran rey demonio es sanguinario y malvado por naturaleza, y solo está interesado en matar y destruir a la humanidad. Mata a la gente como un loco, escupe fuego y relámpagos cuando abre la boca, y puede reducir todo a cenizas con un movimiento de su mano. Este demonio malvado no tiene escrúpulos.
Donde quiera que vaya, hay cadáveres por todas partes, montañas de huesos y ríos de sangre. Mata pueblos y ciudades como un desastre natural. El mundo humano estaba envuelto en un terror interminable, y las civilizaciones frágiles eran vulnerables a una fuerza tan extrema. En solo un año, casi 100 ciudades, grandes y pequeñas, fueron destruidas por este gran demonio, y cientos de aldeas y asentamientos fueron destruidos. Innumerables personas murieron y sacrificaron sus vidas. Mirando a su alrededor, la tierra que una vez fue civilizada se había devastado en el último año. Es invencible. Imparable. Cuando el maestro Mutaito no pudo enfrentar al gran rey demonio por primera vez, sus únicos discípulos restantes, Mutaro y su hijo menor, Tsurumi, solo pudieron pensar que era invencible e imparable. Estaban desesperados. Medio mes después, el maestro herido y desaparecido regresó milagrosamente. No solo se curaron sus heridas, sino que también trajo una olla de arroz con un sello. Dijo que esta vez el gran demonio sería completamente eliminado. Esta vez, Taro, Tsuru y la hija de Mutaito, Fanfan, lo siguieron al campo de batalla. Si el maestro Mutaito gana, pueden animar en el lugar para celebrar la salvación de la humanidad, pero si Mutaito pierde, entonces es inevitable, incluso si se esconden en los confines de la tierra, el resultado será el mismo, y toda la humanidad estará terminada. No hay huida. Pero el maestro Mutaito no dijo nada sobre su predicción y se fue con su hija y los dos últimos discípulos. La figura de Mutaro se precipitó hacia el campo de batalla. Taro. Fanfan perdió la compostura y gritó. «Oh, este pervertido, estás loco. ¿De qué sirve ir, idiota?» Tsuru inmediatamente entendió lo que estaba sucediendo. Mientras hablaba, su rostro se retorció de una manera extremadamente fea. Esta calidad física es comparable al cuerpo ninja de mi vida anterior, soy verdaderamente digno de ser el discípulo del maestro de artes marciales número 1 del mundo y el futuro maestro de artes marciales número 1, tengo poco más de 30 años, que también es el pico del cuerpo humano. Aunque todavía no sé cómo controlar mi ki, mis habilidades físicas ya son aterradoras, ¿es esta la cualidad de un guerrero en el mundo de Dragon Ball? Entonces, ¿qué tan aterrador es Piccolo frente a él? ¿Y el maestro Mutaito que puede compararse con él? A Taro no le importaba lo que los dos detrás de él estaban pensando. Estaba profundamente inmerso en sus propios pensamientos mientras corría imprudentemente, mientras se familiarizaba rápidamente con su nuevo cuerpo. Frente a él, Piccolo, a quien miraba con sus ojos escarlatas, se estaba acercando cada vez más. En sus ojos, 3 tomoes negros giraban rápidamente, hasta que comenzaron a conectarse, enredándose en la forma de un shuriken. En este momento, se olvidó del chakra y la teoría básica de las ilusiones de ninjutsu. Simplemente confió en sus propios instintos para construir una ilusión simple en un instante a través de su Mangekyo Sharingan. Inmediatamente se almacenó en sus ojos, y al mismo tiempo, todo el poder de su Mangekyo Sharingan fue inyectado desesperadamente en esta ilusión ninja extremadamente básica. Cada vez más cerca, todo el cuerpo de Taro se transformó en una ráfaga de viento, soplado en este campo de batalla que determinaría el destino de la Tierra. Tan pronto como cerró los ojos, pudo sentir el calor ardiente en sus pupilas y el dolor agudo y penetrante en su mente. Su determinación nunca flaqueó. Piccolo estaba muy orgulloso. Él estaba simultáneamente feliz y triste. Este viejo era realmente difícil de tratar. Era el único terrícola que había encontrado hasta ahora que podía hacerle sentir amenazado, esta pelea era mucho más emocionante que cualquier otra que hubiera tenido, y se alegró de finalmente haberlo derrotado. Lo triste era que no había matado a este anciano la última vez. Era una paradoja andante. ¿Eh? ¿Por qué todavía hay alguien aquí? De repente, Piccolo se dio cuenta de que alguien se acercaba, volvió la cabeza y vio a un joven con el pelo corto y negro, vestido con la misma ropa que el anciano en el suelo a su lado. Como Namekian, su visión era extremadamente aguda, lo que le permitía ver más. Detrás del hombre corriendo hacia él, había otras personas escondidas detrás de una gran roca a 200 metros de distancia. 2 personas. Él sonrió realmente, viniste corriendo aquí para morir, uno por uno. ¡Qué educado! Todos ustedes saben que este rey demonio ha matado a casi todos en esta área, y está empezando a sentirse un poco aburrido cazando lo que queda, así que se aseguró de venir personalmente a entretenerme, ¿no? Mutaito, que se levantaba del suelo, no pudo evitar sonreír amargamente. Pensó que cuando su discípulo lo vio ser derribado, se había vuelto loco de frustración y corrió desesperadamente. Imposible, ¿verdad?
Taro gritó y corrió directamente hacia Piccolo, golpeando el pecho y el abdomen de Piccolo con un golpe recto. No es que no quisiera apuntar a su cabeza, pero Piccolo era tan alto que Taro no podía alcanzarlo. ¡Bum! El sonido del golpe de Taro resonó a través del campo de batalla. Piccolo ni siquiera se movió, solo dejó que Taro ligero y suave golpe cayera sobre él. Se quedó allí como si nada hubiera pasado, miró a Tarp y sonrió con extrema frialdad, mostrando su boca llena de dientes afilados. Pequeño uno, has terminado, ten cuidado. Mutaito gritó desde un lado. Piccolo agitó su mano, y su brazo pareció transformarse en un rayo. El rayo se convirtió en un largo látigo, y Taro fue empujado violentamente hacia atrás. Taro voló al suelo como una cometa cuya cuerda había sido cortada, rodando en un gran círculo y finalmente acercándose a su maestro. Mutaito miró a Taro, que se retorcía de dolor a su lado, con compasión en su rostro. Había enseñado a este discípulo artes marciales, entonces, ¿cómo podrían no saber el peso de ser derrotado de esa manera? En ese momento, Taro no tenía la capacidad de resistir frente al rey demonio. Lo pondré en trance por un momento, una oportunidad, recuerde, una voz como un mosquito zumbaba en los oídos de Mutaito. ¿Qué? Mutaito estaba extremadamente sorprendido. Cuando de repente miró a su alrededor, Taro ya había pasado junto a él y estaba luchando por levantarse del suelo. En este punto, se balanceaba como si estuviera a punto de caer en cualquier momento. Ese simple golpe de Piccolo, que le había causado lesiones tan graves, mostró cuán aterrador era realmente este demonio. Un simple Piccolo con un poder de combate por debajo de 300 ya es tan poderoso, pero ¿qué pasa con los Saiyajin 300 años después, que tienen un poder de combate de miles o decenas de miles? ¿Qué pasa con Freezer, que domina el universo y cuyo poder de combate se sospecha que supera los 100 millones? ¿Y los androides que no son derrotados ni siquiera contra un Super Saiyan? ¿Y Majin Buu? Taro sintió un choque inspirador en su corazón, sus ojos se oscurecieron, bajó la cabeza y caminó hacia Piccolo, paso a paso. Viejo, ¿es este tu discípulo? Él es tan estúpido como tú. Piccolo sonrió sediento de sangre. Cuando Taro ha avanzado lo suficiente, Piccolo lo pateó en el abdomen. ¡Bum! En lugar de tirarle a Taro, lo llevó directamente hacia abajo y continuó pisándolo. La sangre roja brillante brotó de la boca y la nariz de Taro, dándole una apariencia terriblemente miserable y horrible. Piccolo rodó sobre el cuerpo de Taro con las plantas de sus pies, y cada vez que se movía, Taro escupió un bocado de sangre. Piccolo miró a la miserable criatura bajo sus pies y sonrió fríamente. A veces, yo realmente, antes de que pudiera terminar sus palabras, Taro, que estaba siendo pisoteado bajo sus pies y cubierto de sangre en su cara y cuello, de repente sonrió, luego forzó sus ojos abiertos, encontró los ojos del Namekian mirándolo con desprecio, y habló con voz ronca. Piccolo, has hecho tantas cosas malas, ¿no tienes miedo de enojar al dios en el cielo y hacer que te destruyan? El efecto fue instantáneo. ¿Qué? Dios. Piccolo se sorprendió repentinamente cuando escuchó esas dos palabras que eran tabú para él. Momentáneamente distraído y tomado por sorpresa, finalmente fue vulnerable. En el momento siguiente, un par de extraños ojos escarlatas aparecieron de repente frente a sus ojos. Se colocó suavemente una mano sobre el hombro de Piccolo. Piccolo miró hacia atrás, incrédulo, y casi murió de miedo. Es él. Realmente vio a la persona que siempre había temido. Es otra versión de sí mismo. El dios Piccolo parado detrás de Piccolo llevaba una túnica blanca con el kanji para Dios escrito en él y miró a su otra mitad indiferentemente, como si observara a un ser humano ordinario en el mundo. Genjutsu. Narakumi no Jutsu. Una de las ilusiones básicas más simples que permite a la persona a la que se dirige ver la escena que más le teme. Cuando Mutaito vio que el gran rey demonio Piccolo estaba gritando como un loco contra el viento, perdió la cabeza y comenzó a congelarse. Su corazón tembló repentinamente, y se dio cuenta de que esta era una oportunidad única en la vida. Esta fue la oportunidad que su discípulo había descrito. Entonces, este gran maestro de artes marciales reunió inmediatamente toda su energía. No había necesidad de contener ningún ki restante en su cuerpo, por lo que comenzó a reunir todo lo que quedaba. Lo reunió todo de una vez y lo lanzó de la misma manera. Este método desesperado de usar ki era como arriesgar su vida, pero el anciano no tenía intención de pensar en otra cosa. Para detener al demonio malvado frente a él, incluso si su cuerpo se rompió en pedazos, incluso si murió, no dudó. Durante días y noches en la Torre Korin, constantemente extrayendo vida y longevidad, y finalmente desarrollando la Mafuba, ¿no fue todo por este momento?
Los ojos del maestro Mutaito se ensancharon de ira. En ese momento, detrás de él había innumerables almas inocentes y los muertos vivientes que murieron trágicamente a manos del gran rey demonio y esperaban justicia. Sus innumerables creencias invisibles se reunieron en un solo lugar, como el sol abrasador que cuelga en lo alto del cielo, apoyando y ayudando al cuerpo ya agotado de Mutaito. La voz de Mutaito explotó como un trueno, y gritó con todo su ser. Mafuba. El rey demonio Piccolo fue sellado, este malvado diablo con tanta sangre en sus manos, finalmente desapareció y fue encerrado en una pequeña olla de arroz. Mutaro sabía que este rey demonio no renacería durante los próximos 300 años o más. Mutaito mantuvo la compostura, pero estaba claro que era rígido y temblaba ligeramente. Sin embargo, su viejo rostro mostraba una sonrisa aliviada, y por un momento, finalmente había tenido éxito. Taro yacía lejos, jadeando suavemente, sus ojos todavía resonaban con el rugido de Piccolo de momentos atrás cuando usó el Mafuba. Es hora de dar el primer paso. Y el siguiente paso en este periodo, durante los 300 años antes de la trama, será el entrenamiento. Después de todo, está ascendiendo lentamente, paso a paso. ¿Cómo podría detenerse y contenerse solo siendo el maestro Kame? Taro levantó la mano y se cubrió los ojos, pensando silenciosamente para sí mismo. El uso de Genjutsu a través del Sharingan, incluso una ilusión de bajo nivel como Narakumi no Jutsu, había afectado su mente como si se estuviera agrietando, y no tuvo más remedio que cerrar el Sharingan. 2 y los 3 golpes y 2 patadas del rey demonio Piccolo lo habían hecho sentir dolor en todo su cuerpo. Afortunadamente, había entrenado su voluntad de ser tan fuerte como el acero en el mundo ninja. Feu, secretamente apretó los dientes y se tambaleó hasta los pies. Después de mirar la olla de arroz en el suelo, Taro se movió paso a paso hacia Mutaito, que ya se había acostado en el suelo. Qué pena, este es un maestro de artes marciales respetable. Taro fue al lado de Mutaito, se agachó y giró el cuerpo del anciano. Antes de que el viejo maestro pudiera exhalar completamente su aliento, abrió los ojos nuevamente en los brazos de Taro. Sus labios se movieron, y una voz ronca y débil se exprimió de entre sus labios. Taro, maestro Taro bajó los ojos a la cara extremadamente frágil del anciano y respondió en voz baja. Sin mencionar la trama que conocía, la técnica prohibida Mafuba por sí sola fue suficiente para matar a este anciano que ya era tan débil. Sabía que Mutaito ya no podía vivir, y estos fueron sus últimos momentos. Te has vuelto un poco diferente. El anciano dijo esto, pero colocó firmemente a Taro en su corazón. Aunque esencialmente había tragado y digerido la memoria original de Mutaro, el maestro Roshi original, no está mal decir que él es el original Mutaro. Pero después de todo, es su mente original la que domina este cuerpo a partir de ahora, la mente de un hombre previamente ordinario que ha estado luchando durante más de 2 décadas después de viajar de otro mundo al mundo ninja. Uno al escuchar a Mutaito decir esto, no pudo evitar sentir un rastro de incomodidad en su corazón. Después de todo, las palabras que rugió en voz alta para hacer que la ilusión funcionara con éxito, todavía eran algo inexplicables, porque eso era algo que solo alguien como él, que conocía la trama original, podía saber y decir. Si la debilidad mental del oponente pudiera usarse como punto de entrada, la tasa de éxito y el efecto aumentarían naturalmente en gran medida. Y la debilidad mental de Piccolo, sin dudas, radica en su otra mitad. Los ojos nublados de Mutaito miraron fijamente a Taro, quien bajó su mirada hacia él. Sus labios temblaron durante mucho tiempo, pero dejó de hablar. El anciano eligió permanecer en silencio al respecto, pero Taro, en cambio, eligió hablar. Taro apretó los labios, consideró esto y dijo, Maestro, cuando su discípulo estaba viendo la batalla desde una distancia segura en este momento, y vio al maestro ser forzado a una posición desventajosa por el gran demonio, me puse extremadamente ansioso y terminé desmayándome. Mientras decía esto, sus ojos se volvieron escarlatas, y aparecieron 3 tomoe. Mutaro respiró hondo y dijo suavemente, cuando me desperté, mis ojos se convirtieron en lo que son ahora, y. Mientras dormía, vagamente vi muchas escenas futuras. Entre ellos, estaba la identidad de este rey demonio Piccolo. Cuando el anciano de los brazos de Taro escuchó estas palabras, sus ojos, que habían estado tan nublados que parecía que estaba a punto de cerrarlos, de repente se iluminaron de nuevo. Preguntó roncamente, ¿es eso cierto? Dios, las escenas parpadeaban en su mente, incluido el rugido de Taro al demonio en este momento, y algunas palabras del gato que vivía en una determinada torre. El viejo murmuró.
¿Este demonio malvado tiene algo que ver con el dios en el templo? A pesar de que sabía que en este mismo momento, el dios de la tierra debe haber estado observando, Wu Tian asintió firmemente y dijo: ¿Sí? En la imagen que vi, el dios que vive en el templo se ve exactamente como este gran demonio. El aliento ya débil del maestro de artes marciales era obviamente un poco desordenado. Tosió 2 veces, y las manchas de sangre brotaron de las comisuras de su boca. Maestro. Taro acarició suavemente el pecho de su amo con la palma de su mano. No hay necesidad, tu maestro ya no puede continuar, mis heridas tampoco son ligeras. Mutaito, que yacía en los brazos de Taro, luchó por extender su mano y sacó un frijol de su cinturón. Temblando, se lo entregó a su discípulo. Taro, cómelo. Maestro. Te lo comes. Mutaro obviamente se sorprendió un poco cuando vio los frijoles que Mutaito sacó, pero se negó firmemente. Dijo esto sinceramente. Parece que, ¿reconoces esta cosa? El anciano sonrió y habló con voz débil. El cuerpo de este maestro ya no es bueno. Incluso con este frijol, no puedo ser salvo. Mutaro, eres una persona con grandes bendiciones, bebiste el agua de la inmortalidad hace 20 años, y hoy, 6 maestro. La voz de Taro tembló, y sus ojos estaban rojos. Esto no se refería al Sharingan. Sus lágrimas ya no podían ser controladas. Las emociones agrias se agitaron en su pecho, haciéndolo extremadamente incómodo. La última vez que apareció tal emoción fue cuando abrió su Mangekyou. Taro, sabes que desde el nacimiento del gran rey demonio, he tenido un fuerte deseo de convertirme en maestro y difundir artes marciales, así que, para proteger, ver a tanta gente morir. En solo un año, tantas personas han muerto. En los brazos de Taro, el anciano derramó lágrimas con los ojos extremadamente nublados. Maestro, no se preocupe, en el futuro, poderosos guerreros surgirán uno tras otro en nuestra tierra. Derrotarán a todos los enemigos que deseen dañar la tierra, repetidamente. Protegerán la seguridad del mundo con sus vidas sin dudarlo. Ellos, son todos mis discípulos. Las lágrimas de Taro finalmente cayeron. 4 Sí, eso es bueno, la voz del maestro Mutaito se volvió más suave. Miró a los ojos de Taro, y su voz era ahora tan débil que Taro tuvo que colocar su oreja cerca de su boca. Aunque tú y Tsuru aún no han podido practicar Ki, pero el Bankoku Bukirushou y el Kikō se han pasado a ambos, debes practicar bien y comenzar tus propias sectas en el futuro. Ambos bebieron el agua de la inmortalidad juntos, y sus vidas son largas, y Fanfan, 10 su voz se hizo más pequeña y más lenta. Taro ya había presionado su oreja fuertemente contra los labios del anciano, y todavía no podía escuchar su voz por mucho tiempo. Girando la cabeza para mirar, se dio cuenta de que el anciano había perdido el aliento. En los ojos nublados que el anciano no había cerrado, parecía que había una esperanza infinita para el futuro. Sosteniendo la tristeza en su corazón, Taro cerró los ojos del anciano, y su voz era ronca. Maestro, no se preocupe, cuidaré bien de Fanfan y seguramente transmitiré sus artes marciales. Taro tomó los frijoles senzu de la palma de la mano de su viejo maestro, los puso en su boca, masticó 2 veces y los tragó directamente. Antes, su pecho y abdomen casi se habían derrumbado por el ataque de Piccolo. Pero en el momento en que se comió los frijoles, la lesión se curó, y su fuerza física se restauró por completo al mismo tiempo. Con su fuerza renovada, levantó suavemente el cuerpo de Mutaito. En ese momento, la triste voz de Fanfan se acercó rápidamente. Padre. Fanfan gritó con tristeza y corrió hacia Taro cuando vio al viejo padre, ahora fallecido, en sus brazos. Sus ojos estaban rojos, y sus lágrimas cayeron como cuentas rotas. Tembló mientras se extendía para tocar la vieja cara de Mutaito, con la boca abierta pero incapaz de producirle un sonido, como si se hubiera quedado muda. Ella estaba realmente abrumada por el dolor. Fanfan, el maestro se ha ido. Taro dijo con voz baja y tranquila, parado mientras sostenía el cuerpo sin vida de Mutaito. El que se fusionó con el original Mutaro heredó naturalmente sus sentimientos por Mutaito y Fanfan. Incluso en el mundo ninja anterior, no era una persona de sangre fría con un corazón de piedra. De lo contrario, no habría terminado siendo asesinado por su propio hermano, muriendo junto a él. Fanfan finalmente miró a Taro, su delicada cara empapada de lágrimas y sus ojos rojos. Tuvo éxito el sellado. ¿Qué le pasó al rey demonio? Tsuru, llegando un poco más tarde que Kogane, se acercó y, al ver al inconsciente Mutaito en los brazos de Mutaro, inmediatamente preguntó sobre la situación. El campo de batalla había cambiado rápidamente hace unos momentos. Él y Fanfan habían estado muy lejos y no habían visto claramente lo que había sucedido.
Sí, se ha ido. Taro confirmado, asintiendo. Se volvió para mirar la olla arrocera en el suelo y agregó. El maestro selló al rey demonio en esa olla arrocera con su técnica secreta. Ya no puede salir a dañar al mundo. Sellado aquí. Eso es genial, genial. Tsuru miró fijamente la pequeña olla arrocera en el suelo, murmurando para sí mismo. Era bueno que el gran rey demonio se hubiera ido, pero a costa de la vida de su amo. Tsuru sintió un vacío en su corazón, perdiendo el sentido de propósito que había ganado al enterarse de la derrota de Piccolo. Aunque Tsuru era cruel y tiránico, como Taro, consideraba a su maestro Mutaito como una figura venerada y lo tenía en la más alta estima. Tsuru, el maestro usó su propia vida para sellar al rey demonio, por lo que es nuestra responsabilidad encontrar un lugar para asegurarlo adecuadamente. Taro explicó sus pensamientos. Tsuru, que parecía estar todavía aturdido, se sorprendió por un momento cuando escuchó las palabras de Taro e inmediatamente respondió. Sí, tienes razón. Después de una pausa, continuó. ¿No sería más fácil hundirlo hasta el fondo del mar? ¿Quién podría pescarlo desde allí? ¿Shinki Tinto desea? Fanfan se sorprendió. El mar es tan profundo, y si sucede algo inesperado, Taro se sorprendió por dentro. Parece que en la historia original, el maestro Rossi y los demás simplemente hundieron la olla arrocera hasta el fondo del mar. Sacudió la cabeza, de acuerdo con la preocupación de Fanfan. No, eso no funcionará. La presión en el fondo del mar es demasiado grande. Si la olla arrocera se daña, el rey demonio se liberaría y causaría el caos nuevamente. Taro explicó. Pensó para sí mismo. La olla arrocera probablemente esté infundida con el poder de Mutaito, por lo que podría no verse afectada por la presión en las profundidades del mar. Pero si ese fuera el caso, sería un agujero de la trama. Como estamos en un mundo tan real ahora, discutir los agujeros de la trama parece ridículo. No podemos correr el riesgo. Necesitamos encontrar un método más seguro. Entonces, ¿dónde crees que deberíamos ocultarlo? ¿Por qué no dejarlo en nuestra montaña? Preguntó Tsuru, algo molesto. Tenía mal genio y siempre le había disgustado Taro desde que eran jóvenes. Fanfan, con los ojos hinchados por el llanto, estaba perdida, una hija que acababa de perder a su padre, sin tener idea de qué hacer a continuación. Tengo algunas ideas, pero antes de eso, tenemos que traer el cuerpo del maestro de vuelta a la montaña y planificar más. Taro dijo, recordando el momento en que había sido un niño perdido, acogido por el maestro Mutaito. Tenía una idea en mente. Tsuru lo miró escépticamente. Confía en mí, soy tu mayor después de todo. Ve, toma la olla arrocera. Vayamos al frente y encontremos un bosque, un árbol grande adecuado, y hagamos un ataúd para el maestro. Está bastante lejos del monte Mutaito, así que debemos enterrar el cuerpo del maestro rápidamente. Taro sacudió la cabeza y suspiró suavemente. Tsuru, al escuchar a Taro hablar con tal autoridad como un hermano mayor, resopló. Sin embargo, dado que el razonamiento de Taro era razonable, y con el cuerpo del maestro todavía caliente, no quería discutir y decidió seguir adelante. Se acercó y recogió cuidadosamente la olla arrocera del suelo. En el momento en que lo sostuvo, se dio cuenta de que, a pesar de su pequeña apariencia, la olla arrocera era inusualmente pesada. Al darse cuenta de que contenía al aterrador rey demonio Piccolo, sellado con la fuerza incomparable del maestro, Tsuru pensó que tenía sentido y no se sorprendió. Sosteniendo la olla arrocera en sus brazos, miró a su alrededor al desolado páramo. No había señales de vida, solo un paisaje vacío y sombrío. Incapaz de ayudarse a sí mismo, suspiró profundamente. El maestro dio su vida para salvar al mundo, pero al final, solo los tres sabemos de sus obras. Fanfan, al escuchar esto, se volvió aún más triste, limpiando sus lágrimas sin hablar mientras miraba al viejo padre en los brazos de Taro. Master era una figura legendaria. No necesitaba fama. Además, con el rey demonio desaparecido, cualquiera con alguna habilidad adivinaría qué estaba haciendo el maestro. En cuanto a los que no saben, dejar que permanezcan ignorantes. Taro dijo, sacudiendo la cabeza. Acunó el cuerpo del maestro Mutaito en sus brazos y avanzó. Tsuru acarició el hombro de Fanfan, luego siguió a Taro, todavía sosteniendo la pesada olla arrocera. En el palacio celestial, dos figuras estaban al borde, mirando hacia el mundo humano. El joven y alto celestial con una túnica blanca retiró su mirada y murmuró para sí mismo. ¿Uno es realmente posible prever el futuro? ¿O aquí es solo un simple mortal? Frunció el ceño, preocupado por algo que no encajaba en su comprensión. Fue un sentimiento inquietante.
De pie en silencio a su lado estaba la figura oscura de Popo, que hablaba en un tono tranquilo. El señor Popo cree que el mundo es vasto y lleno de misterios. A lo largo de la larga historia de la Tierra, han aparecido innumerables individuos y eventos extraordinarios. Incluso ahora, todavía existen algunos legados antiguos, por ejemplo, en esa tribu del desierto allá abajo, ¿no ha heredado alguien el título de bruja? Dios no debería preocuparse demasiado. Y además, hay un dispositivo de viaje en el tiempo en el templo. Esa máquina no viaja a través del tiempo, solo. El dios sacudió la cabeza. Había algunas cosas que solo aprendió después de convertirse en un dios. Después de reflexionar por un momento, recordó los tiempos en que el maestro Mutaito había luchado contra Piccolo 2 veces. Había intervenido en secreto, influyendo en Mutaito para desarrollar Mazuba. Aunque esto había sido porque su propia vida estaba ligada a la de Piccolo, y no podía permitir que Piccolo fuera asesinado tan fácilmente, su intervención fue en última instancia por necesidad. Aún así, se sintió culpable, incapaz de aliviar su conciencia. Suspiró. El dios sacudió la cabeza y suspiró suavemente, decidiendo no molestar al discípulo de Mutaito. Si podía prever el futuro o si sus ojos habían mutado. Observaría las palabras y acciones del hombre antes de decidir. Si resultó ser un villano, el dios de la tierra no dudaría en borrarlo del mundo. Si no, entonces lo dejaría en paz. Además, si el hombre realmente pudiera prever el futuro, podría no ser algo malo para la tierra después de todo. Vamos. El dios se apoyó en su bastón y se volvió, dejando el borde circular del templo. El señor Popo lo siguió, y los dos, uno alto, uno corto, desaparecieron en las sombras, entrando más profundamente en el palacio. Los tres se detuvieron en un bosque. Tsuru encontró un árbol grande, lo suficientemente grueso como para ser incapaz de ser abrazado por una sola persona. Reuniendo todas sus fuerzas, golpeó el árbol con una poderosa palma, y con una fuerte grieta, se rompió por la mitad y cayó al suelo. Entonces, Taro usó su palma para formar una hoja, la energía de todo su cuerpo se acumulaba en un solo lugar. Swish, swish, swish. Su hoja de mano corta a través del árbol con la precisión de una espada o hacha, dividiendo rápidamente el tronco en 6 tablones de madera desiguales. Taro y Tsuru fueron los únicos 2 discípulos del maestro Mutaito en la montaña que habían recibido sus verdaderas enseñanzas. Habían estado practicando artes marciales durante más de 20 años. Aunque aún no habían despertado su ki, sus habilidades físicas ya eran excepcionalmente sólidas. Cortar árboles en madera era una tarea común para ellos. El maestro Mutaito había comentado una vez que con su sólida base, una vez que aprendieran ki, progresarían rápidamente, avanzando a pasos agigantados. Así, antes de su batalla final con Piccolo, el maestro Mutaito había transmitido 2 técnicas únicas a estos 2 discípulos que no tenían habilidades ki, el Bankoku Bukiru Shou y el Kikoro. Con estas técnicas, Taro y Tsuru ciertamente podrían dominar ki más rápidamente. 13 juntos, Taro, Tsuru y Fanfan usaron los tablones divididos para crear un ataúd de madera, colocando respetuosamente el cuerpo del maestro Mutaito dentro. Después de viajar por la noche durante 2 días y noches, los 3, llevando el ataúd, finalmente regresaron a la puerta del monte Mutaito. ¡Bum! Una grieta atronadora dividió el cielo oscuro, desgarrando una raya blanca a través de él. La fuerte lluvia comenzó a derramarse, empapando el camino de la montaña, y un pie pisó el suelo húmedo, deslizándose con un fuerte chillido. «Ten cuidado». El hombre como un granjero regañó al joven que caminaba hacia adelante. «El camino está resbaladizo con la lluvia, es difícil caminar». El niño murmuró. «Barato o no, todavía tenemos que subir la montaña para ofrecer incienso al maestro Mutaito». El granjero miró ferozmente, su mano áspera ya levantada, lista para abofetear al niño si se atrevía a discutir de nuevo. Lo sé, lo sé. El maestro Mutaito derrotó al gran rey demonio y nos salvó. El niño encogió la cabeza, claramente acostumbrado a ser castigado. No eran solo el padre y el hijo en el camino de la montaña. Había otros viajeros delante y detrás de ellos, escalando la montaña. La mayoría eran aldeanos, agricultores y cazadores de las aldeas debajo del monte Mutaito. Algunos habían venido aún más lejos, de pequeñas ciudades, todos habiendo oído hablar de los hechos del maestro Mutaito y viniendo a presentar sus respetos. El maestro Mutaito es verdaderamente un gran héroe. Algunas personas suspiraron, otras murmuraron de admiración. ¡Bum! Otro trueno resonó, y las nubes oscuras en la distancia brillaron con un rayo. La lluvia era ahora aún más pesada.
Taro se paró en un pequeño pabellón en el borde de un acantilado, con las manos detrás de la espalda, mirando en silencio los destellos de los rayos en la distancia. Estaba vestido con ropa blanca de luto, un pedazo de arpillera áspera cosida en su hombro. Bankoku Bukiru Shou. Bankoku Bukiru Shou, recuerdo esta técnica utilizada por el ermitaño de tortuga disfrazado de Hakiechun en el primer torneo mundial de artes marciales. Después de eso, nunca volvió a aparecer, no esperaba que contuviera tanta profundidad, habían pasado 3 días desde que regresaron al monte Mutaito. Durante estos 3 días, además de mantener la vigilia en la sala de luto, Taro había estado reflexionando sobre las 2 técnicas únicas que el maestro Mutaito había transmitido a él y a Tsuru. Uno de ellos fue, por supuesto, el Bankoku Bukiru Shou, la misma técnica utilizada por el ermitaño de tortugas en la historia original. No era gran cosa si no lo practicaba, pero tan pronto como comenzó a entrenarlo y estudiarlo, descubrió algo que lo sorprendió. ¿Qué tipo de técnica era el Bankoku Bukiru Shou? Recordando los eventos de la historia original, durante el partido de campeonato del 21 o torneo mundial de artes marciales, cuando el disfraz de Hakiechun usó esta técnica, sus palmas estaban rodeadas por un rayo visible, que luego usó para atacar a Goku, atrapándolo en el aire y dejándolo inmóvil, rayo, ki. ¿Qué tan similar fue esto a las técnicas de liberación de rayos que encontró en su vida anterior? El principio de liberación de rayos en ninjutsu era cambiar primero la naturaleza del chakra a un rayo, luego usar sellos de mano específicos para lanzar el jutsu correspondiente. ¿Y el Bankoku Bukiru Shou? Taro estrechó los ojos. Con el recuerdo del Taro original dentro de él, recordó cada detalle de la explicación del maestro Mutaito cuando transmitió la técnica, no había duda de que la clave del Bankoku Bukiru Shou era cómo transformar el ki, como se describe en el manga, en electricidad de alto voltaje. ¿Esto no fue otra forma de transformación de la naturaleza? De esta manera, convertir los diversos ninjutsu del mundo ninja en técnicas que se pueden reproducir en este mundo de Dragon Ball no parece del todo imposible, ¿verdad? Solo piensa los futuros guerreros en el mundo de Dragon Ball gritando cosas como Raikiri, gran técnica de bola de fuego, y Rasengan. Taro parpadeó, suprimiendo una sensación de diversión traviesa. Se recordó a sí mismo que si bien estas técnicas podrían brillar en el primer arco, para cuando comience la historia de Dragon Ball Z y comiencen los capítulos de lucha super intensos, las técnicas de artes marciales se volverán secundarias y los niveles de energía serán la clave de la victoria. 2. No podía dejarse caer en la trampa de descuidar los fundamentos a favor de la superficial, que no era absolutamente el camino a seguir. Taro exhaló profundamente, calmándose por completo. Luego, todo su cuerpo se relajó lentamente, y sus brazos naturalmente colgaban a sus lados. De repente, sus pies se movieron, y golpeó con sus palmas y golpeó, moviéndose tan lentamente que sus movimientos parecían casi dibujados en el aire. Luego, levantó la pierna, pateando, y una imagen fantasma se formó tan rápido como un rayo. Se mudó al pequeño pabellón confinado, cambiando y esquivando. Para una persona común, es posible que ni siquiera puedan distinguir su figura. Su velocidad era tan rápida que los golpes se aceleraron y su juego de pies aún más rápido. Solo verían lo que parecía un brillo rojo parpadeando dentro de un desenfoque de movimiento. Ese fue el Mangekyo Sharingan. Es esencial dominar ki rápidamente. Taro había dominado hace mucho tiempo las técnicas de artes marciales, pero no estaba practicando ninguna de las artes marciales del maestro Mutaito en este momento, simplemente estaba siguiendo sus propios instintos. Cuando se inspiraba, sus puños volaban, sus palmas seguían. Cuando el estado de ánimo golpeaba, sus movimientos eran como el viento. La forma de Taro se hizo cada vez más rápida, su figura cada vez más borrosa. El extraño y oscuro shuriken de 4 puntas en sus ojos comenzó a girar, sintió una oleada de calor construyendo dentro de su cuerpo, a punto de explotar. Cerró el ojo izquierdo y de repente lo abrió de par en par. Una corriente de lágrimas de sangre negra cayó de la esquina de su ojo izquierdo, y la técnica de Mangekyo Sharingan le permitió controlar completamente su chakra, energía, ki. Crack. Era como si alguna jaula dentro de su cuerpo se hubiera roto, y una corriente caliente de energía se extendiera instantáneamente a través de sus extremidades y huesos. Este sentimiento, Taro apretó los puños con fuerza, y la sensación de poder en expansión lo hizo sentir como si pudiera gritar a los cielos. Un dolor agudo de repente le atravesó la mente. Los pasos de Taro vacilaron, y las figuras caóticas en el acantilado se detuvieron abruptamente. El cambio de velocidad extrema a lentitud extrema creó una imagen ilusoria.
Taro presionó su palma hacia su ojo izquierdo bien cerrado, apretando los dientes. El patrón del Mangekyo Sharingan se desvaneció lentamente de su ojo derecho. Taro miró la sangre en su palma izquierda con una sonrisa amarga, pensando silenciosamente, aunque el Mangekyo Sharingan y sus técnicas todavía son utilizables, los efectos secundarios parecen un poco demasiado fuertes. Recordando el intenso dolor en su mente hace unos momentos, no pudo evitar temblar, luego pensó, me pregunto si puedo encontrar una manera de entrenar mi espíritu. Casi me olvido de las Dragon Balls. Me pregunto si podría pedirle a Shenron que me enseñe. ¿Y podría resolver el problema con mis ojos? Con el Mangekyo Sharingan, cuanto más se usa, más se ciega a su usuario y, al final, la consecuencia es la pérdida permanente de la visión. La única forma de restaurarlo es obteniendo el Mangekyo Sharingan de un hermano relacionado con la sangre, que otorga luz eterna. Pero en este mundo de Dragon Ball, ¿dónde encontraría un hermano relacionado con la sangre? Sin mencionar otro par de Mangekyo Sharingan. Uno sin embargo, incluso si quisiera preguntarle a Shenron, con el nivel tecnológico de la Tierra de hace 300 años, ¿podrían incluso crear un radar dragón? Además, incluso si se pudiera crear, requeriría una Dragon Ball como muestra para hacer un radar que detecte las ondas electromagnéticas específicas emitidas por las Dragon Balls. La Tierra es vasta, y esas 7 bolas pequeñas están dispersas por todo el mundo, intentar encontrar una por casualidad, no sería una hazaña fácil. Sería como buscar una aguja en un pajar porque la Tierra incluye todos los océanos. Independientemente, he dado el primer paso desarrollando el ki dentro de mi cuerpo. He entrado por la puerta. No puedo apresurar el futuro. Lo tomaré paso a paso. Todavía necesito seguir la voluntad del maestro, establecer una escuela de artes marciales y difundir las artes marciales. En la historia original, así es como surgió la escuela de tortugas y la escuela de grúas, pero el nombre de la escuela de tortugas, realmente no quiero usar ese nombre. 300 años, no importa cuán ansioso esté, debo trabajar día a día. Taro miró al horizonte, notando que las nubes oscuras se dispersaban lentamente, revelando un rayo de luz solar brillante. Cuando Taro regresó a la sala de luto de su maestro, la multitud de personas que venían a presentar sus respetos se estaba dispersando lentamente. Muchos lo reconocieron como el discípulo del maestro Mutaito, e incluso si no lo reconocían, verlo con ropa de luto dejó en claro que estaba muy cerca del difunto, ganándose naturalmente su respeto. Algunas personas incluso habían sido testigos del gran éxodo de personas de la montaña cuando el maestro Mutaito había fracasado por primera vez en su batalla contra el rey demonio. Mientras Taro caminaba hacia el salón de luto, juntó las manos y agradeció a la gente una por una. Los 3 habían planeado originalmente un funeral simple, pero no esperaban que tanta gente subiera a la montaña para presentar sus respetos. Una vez que la multitud se había ido, era casi al anochecer. Los pálidos rayos del sol poniente se inclinaban por el patio, agregando un frío adicional a la atmósfera. Taro pisó las hojas caídas cuando entró en la sala de luto, donde yacía el ataúd del maestro Mutaito. A ambos lados, arrodillados con atuendo de luto, estaban Fan y Tsuru. La cara de Fan estaba triste, sus ojos rojos e hinchados, aunque no tenía más lágrimas que derramar. El rostro de Tsuru era inexpresivo, su expresión de madera. Cuando vieron a Taro regresar, los dos respetuosamente se inclinaron 3 veces antes de ponerse de pie lentamente. Iré a hacer algo de comida. Fan murmuró, su cabeza bajó y se fue en silencio. ¿Qué debemos hacer con esa cosa? ¿Cuáles son tus planes? Tsuru miró la olla arrocera en la esquina y preguntó de nuevo. Taro miró el ataúd de su amo y dijo. Deberíamos ir a buscar a mi hermana y pedirle que use su poder divinatín para ver la ubicación más adecuada. Esa es la mejor opción. Tsuru levantó una ceja, su tono escéptico como dijo. ¿Tu hermana? ¿Tienes una hermana? Y un vidente. Taro ignoró su tono, suspirando suavemente, y respondió. Tenía una hermana, pero cuando el maestro me trajo a la montaña, mi hermana fue llevada por otra persona para aprender brujería. Después de todos estos años, no sé dónde está ahora. Ni siquiera sabes dónde está, así que ¿cuál es el punto de decir algo? Tsuru estaba furioso, aunque no se atrevió a levantar la voz. El ataúd de Master estaba allí, y no quería ser irrespetuoso. Taro respondió. ¿Sabes a dónde fue el maestro después de su primera derrota? Antes de que Tsuru pudiera responder, Taro continuó. Fue a la Torre Korin y conoció a los sabios allí. De lo contrario, con lesiones tan graves, no hay forma de que se haya recuperado tan rápido. ¿Torre Korin?
Creo que he oído hablar de eso. Tsuru frunció la frente. Master lo mencionó hace unos años. Dijo que es un lugar sagrado para las artes marciales. Taro le recordó, agregando lentamente. Podemos ir allí y pedirle al sabio de la Torre Korin que nos diga dónde está mi hermana ahora. 4 días después. Tsuru, ve a buscar a Taro. ¿No aceptaron llevar esa cosa por la montaña hoy? Fan Fan dijo, mientras preparaba el desayuno. Ella notó que Tsuru estaba practicando sus golpes, usando solo una capa de ropa en el patio delantero. Tsuru terminó su entrenamiento con un gruñido, luego caminó directamente a la montaña. 3 no estaba de buen humor. Habían pasado 7 días desde que regresó, y no había hecho ningún progreso con su ki, y si contabas desde el momento en que el maestro le enseñó oficialmente la técnica ki, el tiempo había sido aún más largo. ¿Cómo podría alguien con su orgullo sentirse a gusto con esto? Ki, el dominio de ki, era el objetivo final de innumerables artistas marciales. Solo un puñado de personas en el mundo podrían aprender a controlar su ki. En el pasado, el maestro les había enseñado a sentar una base sólida, y una vez que habían construido suficiente fuerza, los guiaría en el camino hacia ki. Tsuru siempre había seguido los arreglos de su maestro, entrenando su cuerpo junto a Taro, día tras día durante más de 20 años. Pero ahora, parado frente a esa gran puerta, ni siquiera podía abrirla una sola pulgada. ¿Cómo podría estar a gusto con esto? Sin embargo, si estuviera atascado, entonces seguramente su pervertido y glotón señor tampoco habría progresado. Probablemente no había aprendido a controlar su ki. ¿Qué pensaría Tsuru si supiera que, más de 300 años en el futuro, una niña llamada Virel podría desarrollar un sentido de ki en solo unas pocas horas y aprender a flotar al mediodía? Tsuru caminó por el sendero familiar y accidentado de la montaña con facilidad. Solo había unos pocos lugares adecuados para el entrenamiento de artes marciales en la montaña con los que él y sus hermanos mayores estaban familiarizados, por lo que no le llevó mucho tiempo ver la figura de Taro cerca del borde de un acantilado. Cuando salió el sol de la mañana, Taro se paró al borde de un acantilado. Corrientes de calor emanaban de su cuerpo, y debajo de su delgada ropa de una sola capa, los músculos de su cuerpo estaban claramente definidos, flexionándose y estirándose como agua que fluye con cada movimiento. Después de terminar su entrenamiento matutino, Taro se relajó, exhalando lentamente hacia los rayos de luz solar que atravesaban la montaña. El aliento que liberó fue largo y constante, como las grandes olas del río Yangtze, que fluyeron continuamente durante docenas de segundos, una vista verdaderamente asombrosa. Miró el lejano amanecer, parcialmente oscurecido por una espesa niebla. De repente, levantó la palma izquierda, y un halo de luz apareció a su alrededor. La luz se acumuló hacia su palma, formando lentamente una pequeña bola blanca ki, del tamaño de un tercio de un puño, en el centro de su palma. La bola blanca ki parecía pegarse a la palma de Taro, a pesar de que no había contacto directo. Se movió con su mano mientras casualmente lo agitaba en el aire. 4 días de trabajo, y apenas he logrado llegar tan lejos, el ki acaba de separarse de mi cuerpo, y mucho menos del Bankoku Bukiru Shōwa Kikoro. Probablemente estoy incluso peor que la Kamehameha. 8 Taro retrajo su mirada del lejano amanecer y miró la pequeña bola blanca de ki en su palma izquierda. Su frente frunció un poco, claramente insatisfecho. Murmuró para sí mismo: si ignoro la transformación del atributo relámpago del Bankoku Bukiru Shou, entonces, con solo la técnica pura de ki, ¿cómo puedo hacer que esta pequeña cantidad de ki libere mayor poder? ¿Dónde está la clave de esto? En la historia original, la explosión ki de la escuela de tortugas podría ser consistentemente un movimiento característico para los guerreros Dragon Ball, especialmente Son Goku, lo que naturalmente significa que debe haber algo único al respecto. La característica más significativa de la Kamehameha, si las suposiciones de Taro eran correctas, era que podría utilizar la menor cantidad de ki para producir el mayor efecto. Este era también el reino que Taro había estado persiguiendo durante un tiempo. Actualmente estaba preocupado, sin saber que a poca distancia detrás de él, un par de ojos estaban llenos de conmoción. Ki. Eso es, ki. No hay error, eso es ki. No puedo creer que ya hayas logrado controlar a ki. Realmente solo puedo confiar en el poder de mi ojo derecho. Taro frunció el ceño ligeramente, sacudiendo la cabeza. Sin considerar las tonterías como no puedo confiar demasiado en el Sharingan en el mundo de Dragon Ball, los efectos secundarios de usar el Mangekyou Sharingan solo fueron suficientes para darle un dolor de cabeza.
3. El Mangekyou Dei Sharingan es un ojo especial que solo la élite del clan Uchiha puede despertar, y cada par de Mangekyou Sharingan generalmente tiene diferentes habilidades. Por ejemplo, el ojo izquierdo de Uchiha Itachi sostiene el Genjutsu Tsukuyomi, mientras que su ojo derecho contiene la llama inmortal Amaterasu. Un ojo de Uchiha Shisui tiene el genjutsu más fuerte Koto Amatsukami, que puede cambiar completamente la voluntad de una persona, y su otro ojo tiene un poder especial que influye en el subconsciente de los demás. Mangekyou de Taro en Tax Sharingan le da la capacidad de controlar absolutamente chakra en su ojo izquierdo, y su ojo derecho le otorga la capacidad de maximizar el uso de chakra. 7. En su vida anterior, no fue particularmente sobresaliente cuando se trataba de la cantidad de chakra que podía controlar. De hecho, el chakra de su cuerpo estaba muy por debajo del nivel promedio. Pero desde que despertó al Mangekyou Sharingan, con las dos habilidades en sus ojos, la cantidad de chakra que había dejado de ser un factor limitante. Con el control absoluto de chakra en su ojo izquierdo, podía captar perfectamente cada pedacito de chakra en su cuerpo, sin siquiera una ligera fuga o desperdicio. Combinado con la capacidad en su ojo derecho, la utilización máxima de chakra, podía realizar ninjutsu con potencia normal mientras consumía mucho menos chakra que el estándar requerido. Taro agitó casualmente su palma izquierda hacia el suelo. La tercera bola ki del tamaño de un puño desapareció en el suelo bajo sus pies. Puf, el suelo apareció como si hubiera sido quemado por las llamas, dejando un parche quemado. Sin embargo, en realidad, no causó mucha destrucción a lo sumo, simplemente levantó un poco de tierra. HMPH, parece que todo es solo para mostrar. No ha comprendido la clave del Bankoku Bukiru Shou en absoluto, comparado con la demostración que mi maestro dio en ese entonces, este nivel de habilidad es ridículo. La expresión de Taro se mantuvo sin cambios cuando cerró los ojos con fuerza. Extendió su palma derecha, y con un zumbido, una esfera de luz del mismo tamaño que la bola ki anterior apareció en su palma. De repente, los ojos de Taro se abrieron de golpe, revelando ojos que se parecían a un par de shurikens de 4 puntas. Su ojo derecho fue inyectado en sangre, con una línea de sangre roja oscura que goteaba silenciosamente por su mejilla. Levantó su mano derecha, con la esfera de luz blanca flotando sobre su palma, apuntando a una piedra a pocos pasos de distancia. Luego hizo un gesto de empuje con la palma hacia la piedra. ¿Quién? La esfera de luz se disparó como una flecha hacia la piedra. ¡Bum! La piedra se rompió instantáneamente en pedazos. La misma cantidad de ki que el ataque anterior solo pudo quemar un pequeño parche de tierra, mientras que esta vez, rompió directamente la piedra. Taro se retrajo de su mano derecha, con el ojo derecho salpicado de sangre cerrándose. Murmuró suavemente para sí mismo. Todavía no estoy familiarizado con controlar la nueva energía, ki. Esto probablemente solo alcanzó aproximadamente 6 o 7 veces el nivel normal, pensando en los tiempos de su vida anterior cuando tuvo que confiar en las habilidades de sus ojos en el mundo ninja para desatar ráfagas de poder, a veces 20 veces más intensas en un instante. Taro suspiró en silencio, su expresión una mezcla de impotencia. Quitó el color rojo sangre de sus ojos, pensando silenciosamente para sí mismo. La peor parte es que no solo el riesgo de ceguera sigue ahí, sino que el uso del Sharingan normalmente, también drena fuertemente mi energía mental. Energía mental. Incluso después de vivir y luchar en el mundo ninja, Taro todavía encontró este concepto desconocido. En su mente, era algo con lo que solo se trataban los magos en las novelas. 2 Y ahora, aquí estaba, un ninja retirado y artista marcial activo, a punto de experimentar las dolorosas consecuencias del agotamiento mental. El dolor de cabeza y la fatiga mental eran realmente insoportables. Parece que necesito ser cauteloso con el Sharingan, especialmente con el Mangekyou, al menos hasta que descubra una manera de obtener las Dragon Balls. Taro sacó un paño negro de su bolsillo y le limpió la sangre de la mejilla derecha. Sus orejas se contrajeron ligeramente, y sin girar la cabeza, dijo indiferentemente Tsuru, ¿cuándo empezaste a verme practicar en secreto? Tsuru salió de las sombras, mirando la espalda de Taro con una expresión que era oscura y disgustada. ¿Cuándo empezaste a controlar tu ki? Tsuru preguntó con una expresión disgustada. Déjame describir brevemente esta cara. Es la cara de un hombre que parece tener alrededor de 20 años, pero en realidad, él y Taro tienen 30 años, ya que ambos bebieron el agua de la inmortalidad cuando eran más jóvenes. Uno por supuesto, como sabemos por la tortuga vieja calva en la historia original, la función inmortal podría ser algo exagerada, pero la longevidad es cierta, ya que ningún terrícola normal puede vivir durante más de 400 años sin morir.
No ha pasado mucho tiempo, hace unos 4 días. Taro metió la tira de tela negra en su pecho y luego se dio la vuelta, viendo la cara disgustada de Tsuru. Sonrió y dijo. ¿Qué pasa? ¿No hay progreso con Kikoro? La expresión de Tsuru se oscureció, pero rápidamente se compuso y replicó. ¿Tu Bankoku Bukiru Shou tampoco muestra signos de progreso? El Bankoku Bukiru Shou fue el movimiento de artes marciales característico de Mutaito, y Tsuru era, por supuesto, muy consciente del inmenso poder que mostraba cuando se usaba correctamente. Sí, la técnica del maestro es realmente profunda y vasta. Pero el camino debe caminar paso a paso. Sin el Bankoku Bukiru Shou, no habría podido entrenar a Miki tan rápido. Creo que es por eso que el maestro nos enseñó estos dos movimientos. Deberías darte prisa y descubrir el truco para que el Kikoro desbloquee el ki dentro de ti. Taro sonrió ligeramente y caminó lentamente hacia Tsurumi, continuando. Fue Fan quien te pidió que me llamaras, ¿verdad? Vamos. Mientras hablaba, ya había pasado a Tsuru, que estaba allí, frunciendo el ceño con frustración. Con un resoplido frío, Tsuru lo siguió. Estor al final del año 462, los dos discípulos de Mutaito descendieron la montaña llevando una olla arrocera. Dentro de la olla arrocera estaba el poderoso rey demonio Piccolo, sellado. Cuida tu viaje y asegúrate de volver a salvo. Fan dijo con lágrimas en los ojos mientras se despedía de sus dos hermanos mayores más cercanos al pie de la montaña. Tsuru parecía indiferente a sus palabras, buscando en otro lado mientras llevaba su paquete. Taro, sosteniendo su propio paquete con la olla arrocera dentro, acarició la cabeza de Fan y la consoló. No te preocupes por nosotros, Fan. Estarás solo en la montaña. Cuídate bien. Tsuru, que estaba detrás de Taro, levantó una ceja cuidadosamente mientras lo observaba. El hermano al que siempre había menospreciado parecía una persona diferente después de la muerte del maestro. Se había vuelto mucho más compuesto, e incluso sus hábitos lujuriosos y pervertidos parecían haber desaparecido. No me importa, pero ustedes dos grandes hombres tendrán que sufrir en el camino. Ni siquiera hay nadie para cocinar para ti. Dijo Fan, sacudiendo la cabeza. Un artista marcial puede manejar un poco de dificultades. Apurémonos y vámonos. Tsuru dijo con impaciencia, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar. Era un artista marcial altamente calificado, y sus avances eran tan grandes que casi parecían correr hacia una persona común. Fan miró a Taro con ojos llorosos. Taro suspiró ligeramente en su corazón. En los últimos días, él y Tsuru habían buscado a fondo el estudio de Mutaito varias veces. Finalmente, encontraron algunos registros sobre la Torre Korin. Fue una nota de las ideas de artes marciales de Mutaito, en la que mencionó brevemente su experiencia escalando el lugar sagrado de las artes marciales, la Torre Korin. En cuanto a lo que sucedió en la torre, las notas no proporcionaron más detalles. En lo profundo del bosque de la llanura del suroeste de la India, el sitio de artes marciales sagradas, Korin Tower. Esa fue toda la información geográfica que las notas de Mutaito dieron sobre la Torre Korin. Fan, espera a que volvamos. Taro dijo, dando un paso adelante y abrazando a Fan. Después de un tiempo, él la dio palmaditas suavemente en la espalda, luego se dio la vuelta y se alejó con grandes avances. Vuelve a salvo. Fan gritó, viendo la figura de Taro desaparecer rápidamente en la distancia. Ella lo vio agitar su brazo sin darse la vuelta, y finalmente, las lágrimas ya no podían ser retenidas. Estor cuando Taro alcanzó a Tsuru, lo escuchó quejarse. ¿Por qué estás parloteando? Es mejor terminar esta cosa problemática lo antes posible. Hay más que hacer que solo esto. Taro respondió mientras caminaban uno al lado del otro. Sus piernas habían sido entrenadas corriendo por la montaña desde la infancia, y su ritmo era tan rápido que casi parecía que estaban volando. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsuru mientras seguía caminando. El maestro dejó un deseo final. Ahora quiero contarte al respecto y ver lo que piensas. Taro dijo después de considerar. Vio que aunque Tsurumi estaba enfocado en el camino por delante, su atención se había desplazado a lo que Taro estaba a punto de decir, por lo que hizo una pausa y continuó. Después de sellar al rey demonio, el maestro, en sus últimos momentos, me dijo que esperaba que ambos pudiéramos bajar la montaña y establecer nuestras propias escuelas. Antes de que Taro pudiera terminar, Tsurumi interrumpió abruptamente de ninguna manera. La expresión de Taro se mantuvo sin cambios, y dijo en un tono tranquilo. Déjame terminar. Tsuru, irritado, interrumpido de nuevo, su voz baja como dijo. ¿Qué hay para escuchar?
El maestro está a punto de fallecer, ¿y crees esas tonterías? Pervertido, no olvides que el maestro nos crió desde la infancia, nos enseñó artes marciales, era maestro y padre para nosotros. Estableciendo nuestras propias escuelas. No puedo hacer eso. Taro, sin embargo, parecía no haber escuchado sus palabras. Seguía caminando sin disminuir la velocidad, su mirada fija en el bosque en el horizonte en la distancia. Habló despacio. El maestro fue un gran héroe, un gran maestro. ¿Cómo podría preocuparse por algo tan estrecho como una sola escuela o secta? Su corazón abarcaba todo el mundo de las artes marciales, también sabes, cuando éramos jóvenes, accidentalmente bebimos el agua de la inmortalidad en la montaña, y el maestro era consciente de ello. Es por eso que, en su vejez, quería que difundiéramos las artes marciales a lo largo de nuestras largas vidas, cultiváramos generaciones de artistas marciales sobresalientes, plantáramos las semillas de las artes marciales en todos los rincones del mundo, si es posible, por lo que incluso si el rey demonio regresa, no habría forma de que tal mal corriera desenfrenado nuevamente. ¿No lo crees? Este fue el gran deseo del maestro antes de morir. ¿Vas a dejar que se desperdicie? Tsuru, ¿y si, en el futuro, aparece un oponente aún más fuerte que el rey demonio? ¿Qué haremos entonces? ¿Solo confía en nosotros dos? ¿Realmente crees que puedes superar al maestro? Y si pudieras, ¿cuánto más podrías ir? Levantó la bolsa que contenía la olla arrocera y miró a Tsuru, que llevaba una expresión oscura. Continuó. Tsuru, debes entender, somos los únicos dos discípulos que heredaron la filosofía de artes marciales del maestro. Es la mejor opción para nosotros difundir su espíritu marcial. ¿O crees que hay alguien cuyas artes marciales son mejores que las del maestro? Naturalmente no. Tsuru resopló, luego preguntó. Pero, ¿no podemos recoger discípulos en la montaña? Todas nuestras artes marciales fueron enseñadas por el maestro, ¿cómo podríamos cambiar las escuelas? Estar en el monte Mutaito sería simplemente predicar la doctrina de una escuela, y siempre llevaría la marca del maestro Mutaito, el salvador de las artes marciales. Pero si salimos y establecemos nuestras propias escuelas, creamos dos sectas de artes marciales completamente nuevas, dos semillas de artes marciales. Después de 100 años, 200 años, 300 años, quizás, entornilló los ojos como si viera a los futuros guerreros de Dragon Ball dentro de 300 años. Entiendo lo que estás diciendo, dijo Tsuru, su frente surcó profundamente. Lo pensaré en serio, pero en este momento, primero cuidemos las cosas en sus manos. Por supuesto. Taro asintió. Por delante, el gran bosque ya estaba cerca. Los dos seguían caminando sin detenerse, desapareciendo rápidamente en las sombras del bosque. Estor cuando salieron del bosque, el cielo se había oscurecido. Sin embargo, afortunadamente, a lo lejos, podían ver vagamente un pequeño pueblo. Parecía que podrían tener una comida caliente y encontrar un lugar decente para dormir. Taro, mirando la luz de fuego parpadeante desde la dirección de la aldea, de repente sintió una extraña sensación de déjà vu, como si estuvieran en peregrinación por las escrituras. Su mirada se agudizó, y se detuvo, levantando la mano para detener a Tsuru. Algo no está bien, ¿podrían ser bandidos? ¿Qué haría un artista marcial al encontrarse con bandidos o asaltantes que invaden ciudades pacíficas y dañan a civiles inocentes? No hay necesidad de pensarlo. Cuando cayó el anochecer, dos sombras saltaron por el aire, barriendo el suelo como hojas a la deriva, dirigiéndose hacia la pequeña ciudad cercana. El jefe de la ciudad de Pomegranate Town se arrodilló en el suelo, temblando incontrolablemente de miedo mientras miraba a la figura sentada a caballo ante él. ¿Qué estás mirando, viejo? El líder bandido, con una larga cicatriz en la cara, miró ferozmente al jefe de la ciudad arrodillado frente a él. Su resplandor casi asustó al alma del jefe de la pequeña ciudad. Los viejos, débiles, mujeres y niños arrodillados detrás del jefe se callaron por completo, sin atreverse a respirar un solo aliento. Los jóvenes de la ciudad se habían unido al ejército cuando el rey Piccolo causó estragos en el mundo, probablemente ya estaban todos muertos. El líder del bandido sacó su largo cuchillo, arrastrando la cuchilla a través de sus pantalones intencionalmente, y resopló fríamente. Ustedes tienen la mala suerte de encontrarse con nosotros hoy. Date prisa. Entregue todo su dinero y suministros. En realidad, somos nosotros los que tenemos la mala suerte de terminar aquí. Uno de los bandidos detrás del líder, sentado en un caballo, murmuró en silencio. El líder del bandido inmediatamente se dio la vuelta y le echó un vistazo al bandido gordo del grupo. Cierra la boca. Idiota. El bandido idiota no estaba contento, diciendo.
Bueno, es verdad. Si no nos hubiéramos encontrado con ese peligroso asesino, no nos habríamos desviado a esta pequeña y pobre ciudad. Eso, quería continuar, pero cuando vio la mirada cada vez más hostil del líder y notó que sus camaradas a caballo le daban frenéticas miradas de advertencia, rápidamente cerró la boca. El líder del bandido, sintiéndose frustrado, continuó su discurso amenazante, su rostro se retorció de malicia mientras decía, Y. Mirando a su pueblo, no hay muchos hombres fuertes, pero un montón de niñas y mujeres. 20 chicas, serán nuestras. La gente del pueblo arrodillada en el suelo fue arrojada al pánico. ¡No! Señor. El jefe del casco antiguo de repente se desesperó, pero antes de que pudiera decir una palabra más, un cuchillo de acero frío y afilado fue presionado contra su garganta. El líder bandido se burló. Diga una palabra más, y usaré este cuchillo. No, esto. Los labios del jefe del casco antiguo temblaron. Los ojos del líder bandido brillaron con un brillo frío mientras desnudaba los dientes con una sonrisa viciosa. Se quitó el cuchillo de la garganta del jefe y luego, lo balanceó con fuerza. ¡Wosh! Una ráfaga de viento sopló más allá del líder del bandido, y luego se dio cuenta de que su cuchillo no caería. Una persona, que apareció de la nada, se paró frente a su cuchillo de acero, agarrando la hoja con ambas manos y presionándola firmemente entre sus palmas. Dan, este tipo también es un artista marcial. El líder del bandido miró al joven, Taro, parecía tener 20 años, con una mirada fría, pero instantáneamente sintió que sus manos se debilitaban. Fue realmente frustrante. Su plan para hoy era robar una ciudad más rica al otro lado del bosque. Pero accidentalmente se encontraron con un supermaestro en el bosque, uno en cuanto a por qué inmediatamente supo que la persona era un supermaestro y se volvió para correr. Bueno, si conoces a alguien con el gran personaje, matar, en su ropa, y están quietos mientras tu pandilla ya ha perdido a 7 hombres, ¿correrías? ¿No pensarías que es un maestro? Y ahora, solo quería matar a alguien, y hay un maestro aquí para detenerlo. Te daré 10 segundos para salir de esta ciudad. Mutaro, en su vida pasada en el mundo ninja, aunque no del todo despiadado, había matado a muchas personas. La intención asesina y la energía asesina acumulada en su mente, fue aterrador. Esta persona era aterradora. El líder bandido sabía que había terminado. Los caballos debajo de los bandidos sintieron el aura fría que emanaba de Wutian y comenzaron a sentirse incómodos, cambiando nerviosamente sus pezuñas. Taro presionó el cuchillo de acero con ambas palmas, y de repente, con un giro de su cintura, la fuerza surgió a través de sus brazos y dedos. Sus palmas torcieron la hoja como si fueran papel arrugado. ¡Crack! El cuchillo de acero en realidad fue roto por la mitad por sus propias manos. Los ojos del líder bandido se abrieron, y luego vio que las palmas de Taro se volvían borrosas. Crack, 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 crack. En rápida sucesión, resonaron 5 sonidos agudos, y la mitad restante del cuchillo de acero se rompió en pedazos, cayendo al suelo. Solo quedaba la empuñadura. ¿Aún no te vas? Taro levantó la mano con molestia. ¡Corre! Uno de los bandidos tontos, el gordo, gritó y giró su caballo para retirarse, pero cuando miró hacia atrás, vio a alguien caminando hacia ellos desde la dirección de la entrada de la ciudad. La persona tenía el mismo atuendo que la que acababa de romper la hoja de acero, llevando un paquete en la espalda y sosteniendo un paquete con forma de bola en la mano. La cara de Tsuru estaba llena de no te metas conmigo, mientras caminaba tranquilamente hacia la ciudad, permitiendo que los bandidos pasaran junto a él sin decir una palabra. Taro sonrió y dijo, pensé que los habrías matado allí. Tsuru gruñó y miró a la gente de la ciudad que se había levantado, ahora observándolos con miedo. Dijo sin rodeos. Espera un momento, iré al bosque y cuidaré de esos tipos. Considérelo el precio de nuestros gastos de comida y alojamiento, ¿qué tal? El jefe del casco antiguo miró hacia atrás a los ojos temerosos de la gente detrás de él, tragó nerviosamente y dijo con cautela ¿qué quieren ustedes caballeros? No hay que preocuparse, viejo. Somos discípulos del gran maestro de la montaña Mutaito desde el este. Taro sonrió. Discípulos del gran maestro Mutaito, los ojos del jefe de la ciudad se iluminaron. HMPH, siguiendo adelante. Tsuru arrojó el paquete y la bolsa a Taro, luego se volvió y se dirigió hacia el bosque negro. Son mucha gente, alguien en la multitud dijo con preocupación. Taro, sosteniendo el paquete de cocina de arroz en una mano y la bolsa de Tsuru en la otra, con su propia bolsa todavía en la espalda, sonrió y dijo, solo un grupo de chusma, no una amenaza real.
Cuando el maestro Mutaito les enseñó artes marciales en la montaña, a menudo enviaba a sus discípulos por la montaña para castigar el mal y promover el bien, por lo que, matar bandidos. Pero, de todos los discípulos, solo él y Tsuru eran capaces de enfrentarse a un grupo de bandidos solos. Tsuru recordó la dirección en la que los bandidos habían huido, y después de aplicar la fuerza con los pies, rápidamente encontró el rastro de huellas en el bosque. Pero pronto, no fueron solo huellas de pezuñas. Había sangre. Tsuru se detuvo, el olor a sangre llenó su nariz. Frunció el ceño y se escondió detrás de un gran árbol, mirando alrededor, luego avanzó de nuevo, escondiéndose detrás de otro árbol. Pronto, encontró los cuerpos. Eran los bandidos de antes. Sus gargantas fueron aplastadas, sus cofres izquierdos perforados. Había agujeros de sangre en sus sienes. Tsuru frunció el ceño, dándose cuenta de que estos bandidos se habían encontrado con un poderoso experto. Un experto que mató con un solo ataque, sin necesidad de un segundo ataque, y que fue despiadado, altamente eficiente en matar. Golpear. El líder bandido se derrumbó en el suelo, su conciencia se desvaneció. Antes de perder toda la conciencia, parecía escuchar al superasesino decir: «Desde que corriste, ¿por qué volviste? No sabíamos, viejo, que habías cambiado de dirección». Gritó en su mente, pero la oscuridad consumió su conciencia. De repente, recordó, antes de que apareciera el rey demonio, solía trabajar diligentemente en los campos de su ciudad natal. Quería comer los panqueques que hizo su madre. Tao Sura estaba en su lugar, levantando una ceja, aparentemente hablando consigo mismo. «Oh, hay un sobreviviente». Se volvió, revelando el gran símbolo de matar en su pecho izquierdo, y vio a un joven con una expresión en blanco mirándolo. «Eres tan joven, pero tienes tanta fuerza». Realmente, Tao Sura sacudió la cabeza, suspirando. «Me hace querer matarte aún más». «¿Assassin?» Tsuru inmediatamente notó la palabra matar en el pecho izquierdo de Tao Sura, y también vio la mancha de sangre en su abdomen izquierdo. ¿Lesionado? Tsuru se preguntó. Tao Sura dio un paso adelante, caminando hacia Tsuru. Tsuru, sintiendo una amenaza abrumadora, instintivamente asumió una postura de lucha, su rostro se oscureció. Su atención estaba fuertemente enfocada, con los ojos fijos en cada movimiento sutil de este peligroso asesino. Su maestro, Mutaito, les había dicho una vez que cuando se enfrentaban a los asesinos más hábiles del mundo, incluso un solo parpadeo podía provocar la muerte. Tsuru no se atrevió a bajar la guardia, ni siquiera por un segundo. La presión que esta persona le dio fue inmensa. Tsuru cambió sus pasos, una cuenta de sudor apareciendo en su frente. Sus músculos estaban fuertemente tensos, sus pies cavando en la tierra suave. A pesar de poner un peso considerable en sus pasos, había una sensación subyacente de relajación, como si pudiera entrar en acción en cualquier momento. Era como un arco tenso, listo para disparar en el momento en que hubo alguna perturbación. Mientras Tsuru estaba enfocado intensamente en Tao Sura también estaba observando a Tsuru. La postura cautelosa que Tsuru adoptó no sorprendió a Tao Sura, esto era de esperar. Pero cuando Tao Sura alcanzó el sexto paso, de repente se detuvo y, como perdido en el pensamiento, dijo: «Joven, eres un discípulo de Mutairi, ¿no?». Hizo una pregunta, pero sonaba más como si le estuviera diciendo a Tsuru que ya había deducido este hecho, hablado en un tono tranquilo, casual y seguro. Tsuru estrechó los ojos pero no lo negó. «¿Reconoces a mi maestro?». Tao Sura dio una leve sonrisa y dijo: «La persona número 1 en el mundo de las artes marciales, maestro Mutaito, ¿quién no ha oído hablar de él?». No pudo evitar sonreír, aparentemente lleno de desdén. La frente de Tsuru se contrajo mientras atrapaba el sarcasmo en el tono de Tao Sura. Tao Sura continuó: «Déjame decirte, los 3000 que planeaba matar en mi vida, se suponía que era tu maestro, HMPH, arrogante». El rostro de Tsuru se puso pálido de rabia. Hablar así de su maestro frente a su discípulo no era diferente de insultar a sus antepasados. El corazón de Tsuru ardió de ira, pero se obligó a mantener la calma. Tao Sura casualmente se quedó allí, agitando la mano. «No tienes que estar tan tenso». «¿Cuál es mi estado? ¿Te emboscaría? Aunque soy un asesino, para ser digno de mis métodos, la persona a la que me dirijo tiene que estar en el nivel de tu maestro, Taidou, pero después de que apareció el rey demonio, le cambié el 3000, aunque todavía coloqué a tu maestro en la posición 2999, uno deja de decir tonterías». La cara de Tsuru se enrojeció de ira.
Este asesino, que había aparecido de la nada, podría ser fuerte, pero hablar descaradamente como si el rey demonio o Taidou fueran insignificantes a sus ojos era irritante. Tsuru no pudo soportarlo más y gritó. La boca de Taosura se curvó lentamente en una sonrisa. Las pupilas de Tsuru se contrajeron, y todos los pelos de su cuerpo estaban de punta, su cuero cabelludo hormigueando, él rodó a un lado con todas sus fuerzas. Una deslumbrante luz blanca brilló en la esquina de su visión, dejando una imagen persistente en su retina. ¡Bang! Tsuru escuchó un sonido detrás de él, pero no se atrevió a mirar hacia atrás. Rápidamente se puso de pie y vio a Taosura bajando lentamente la mano derecha, lo que ni siquiera sabía cuando se había levantado. El dolor golpeó repentinamente, y Tsuru se dio cuenta de que su antebrazo izquierdo había sido lesionado, la herida se parecía a una quemadura. Su camisa estaba rota y la sangre manchó el área. Ki. Tsuru apretó los dientes. Un Expecter, ¿en realidad lograste evitar mi huelga? Taosura estaba realmente sorprendido. Había usado deliberadamente palabras para crear una oportunidad, pero aún así, Tsuru logró evitar su ataque en el momento crítico. ¿De verdad crees que eres digno de ser comparado con mi maestro? Tsuru cubrió la herida en su brazo izquierdo y se burló de Taosura. Cuando mi maestro derrotó al rey demonio con su vida, ¿dónde estaban todos ustedes, viejos tontos que tenían la capacidad de luchar en el campo de batalla? ¿El maestro Mutaito está muerto? ¿Derrotó al rey demonio? Taosura frunció el ceño, sorprendido. HMPH. Tsuru se burló y no dijo más. De repente, se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, apuntando directamente a la garganta de Taosura. Taosura sonrió, bloqueando fácilmente la garra de Tsuru apuntando a su garganta, sin siquiera mirar, mientras que con la otra mano, bajó la mano y agarró el puño de Tsuru que estaba atacando su herida abdominal izquierda. Incluso si estoy herido, todavía no eres digno de quitarme la vida. Con fuerza, Taosura apretó las manos de Tsuru hasta que se agrietaron. Las venas de Tsuru en su frente se abultaban, y levantó la rodilla para golpear a Taosura en la ingle. ¡Bang! Sus rodillas chocaron con un fuerte ruido sordo. La rodilla de Taosura ejerció una fuerza de torsión, haciendo que el cuerpo de Tsuru cayera incontrolablemente. Taosura inmediatamente usó su rodilla levantada para patear a Tsuru en el pecho. ¡Bang! Tsuru fue enviado volando por el aire. Muere. Taosura levantó su mano derecha de nuevo, señalando su dedo índice a Tsuru, que todavía estaba volando por el aire. Una luz blanca brillaba de su dedo. ¡Wosh! Una ola ki salió disparada de su dedo como una lanza, dirigida directamente a Tsuru. El tiempo parecía disminuir, Tsuru levantó lentamente la cabeza en el aire, sus ojos se ensancharon a medida que el punto de luz blanco reflejado en sus pupilas se hizo más grande y brillante, una sombra brilló. ¡Bum! La ola ki rompió el aire y atravesó un gran árbol detrás, dejando un agujero carbonizado, con humo blanco saliendo de él. Taro puso a Tsuru en el suelo, con su expresión tranquila mientras miraba hacia el misterioso asesino, Taosura. Pensó para sí mismo, ¿Don Donpa? ¿No es esta una técnica de la escuela de grúa? El atuendo de esta persona, se parece un poco a Tao Pai Pai. ¿Podría Tao Pai Pau, que se suponía que era el hermano del maestro Grulla, tener alguna conexión con esta persona? ¿Esta ola aquí es de él? En ese momento, la mente de Taro estaba corriendo. ¿Otro discípulo de Mutaito? Taosura preguntó con curiosidad, aunque estaba en alerta máxima. Esta persona de aspecto joven había aparecido de repente en su batalla, lo hizo sentir la necesidad de matar. ¿Quién eres? Tao Pai Pai Taro preguntó fríamente, usando deliberadamente el nombre de Tao Pai Pai. Tao Pai Pai, no hay tal persona en el clan Tao Quan. Yo soy Taosura, el nacido para matar a 3000, y ustedes dos pronto estarán entre esos 3000. Taosura entrecerró los ojos, destellando con luz fría. ¿Una organización asesina, es Tao Pai Pai un descendiente de este clan? Taro pensó para sí mismo, ahora teniendo la información que necesitaba. Eligió no entablar más conversaciones. En este momento, todavía conservaba los hábitos de su vida anterior en el campo de batalla como ninja. Al entrar en combate, a menos que sea absolutamente necesario, no diría una sola palabra. Todas sus acciones tenían como objetivo derribar a sus oponentes y enemigos de la manera más rápida y eficiente posible. La persona antes que él se sentía muy peligroso. Por lo tanto, Taro decidió hacer todo lo posible y asegurarse de asesinar un golpe mortal con un solo golpe. Ten cuidado. A pesar de que está herido, sigue siendo muy aterrador. Tsuru ya se había levantado del suelo y limpió la sangre de su barbilla.
Taro permaneció en silencio. Su cuerpo se hundió más bajo, sus ojos fríos y sin emociones. Las 8 puertas, primera puerta, Release Brain Suppression, puerta de apertura, abrir. En un instante, tanto Tsuru como Taosura perdieron de vista a Taro. Wash. 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 Solo una sombra negra brillaba a su alrededor con la velocidad del rayo. La cara de Taosura se oscureció inmediatamente. La velocidad de este joven parecía estar más allá de lo ordinario. Lo que no sabía era que Taro había usado las 8 puertas, una técnica prohibida del mundo ninja, que podía otorgarle a una persona una fuerza similar a un renacimiento. De hecho, las personas del mundo de Dragon Ball tenían físicos diferentes a los del mundo ninja, y no tenían la cerradura de chakra como las 7 puertas. Sin embargo, la primera puerta, puerta de apertura, era universal. El propósito de la puerta de apertura era desbloquear completamente la supresión del cerebro en el poder del cuerpo. Incluso si ejerce una presión masiva sobre el cuerpo, incluso si provocó lesiones permanentes o la muerte, así, la primera puerta, la puerta de apertura, era el alma misma de todas las 8 puertas. Whoosh, Taosura se volvió completamente serio. Comenzó a canalizar su ki. Normalmente, como asesino, prefería ocultar su ki y permanecer sin ser detectado. Pero ahora, frente a un oponente como Taro, que ejerció tanta presión sobre él, no tuvo más remedio que liberar su aura completa. Deja de lanzarte, con estos pequeños trucos. Los ojos de Taosura se hicieron más nítidos a medida que la imagen de Taro, moviéndose a alta velocidad, gradualmente se hizo más clara. Con su experiencia, comenzó a predecir mejor los movimientos de Taro. Pero, Mangekyou Sharingan. Maestría completa de Ki. Yuki. Uso máximo de Ki. Kiki. 3 Wash. Taro una vez más desapareció de la vista de Taosura. Como un relámpago, desapareció. Una luz blanca reflejada en las pupilas agrandadas de Taosura, ya sea el Stab del tercer Raikage o el Raikiri de Kakashi, en general, fuerte o débil, ambos pueden clasificarse como el mismo tipo de ataque. Velocidad. Ambos usan la inmensa energía cinética generada por el movimiento, luego usan chakra para fortalecer el jutsu en sí, y finalmente, generan un poder explosivo que penetra el objetivo con un solo golpe. Taosura miró hacia abajo, incrédulo, y vio la mano que le había perforado el pecho. Los músculos de Taro estaban tan apretados como el hierro y la piedra, y sus venas estaban tan hinchadas que parecían listas para rasgar su piel, mostrando cuán duro estaba trabajando el corazón de Taro en ese momento. Una luz pálida envolvió este brazo de acero, y Taosura ciertamente podía sentir lo puro que era este ki. También sabía lo fuerte que se condensaba el ki en los dedos que penetraban en su espalda. Toda la energía estaba concentrada en los dedos, y era extremadamente fuerte. Moviéndose a alta velocidad, el golpe lo atravesó con facilidad. Esta es una técnica de matar. Este joven no parecía un discípulo de un maestro de artes marciales como Mutaito, sino más bien un asesino y verdugo de primer nivel, como él. HMPH, un gran bocado de sangre brotó de su boca, cubriéndose la ropa y manchando el brazo de Taro de rojo, que todavía estaba incrustado en su pecho. Taosura miró la cara inexpresiva de Taro con ojos rojos y dijo sombríamente: «Buen chico, ¿cómo te llamas?» Taro lo miró un poco pero no respondió. Él apretó sus labios juntos, agarró el hombro de Taosura con la otra mano, y tiró del brazo que había perforado el pecho del hombre. PFFT. Apareció otro gran charco de sangre. Todo el cuerpo de Taosura se retorció, y su rostro se puso pálido al instante. Taro se volvió, y Taosura cayó de rodillas detrás de él, con los ojos llenos de ira y odio. ¿Cómo no podía odiar? En nombre de su clan, había prometido matar a 3000 personas para cumplir su carrera como asesino. Hoy, a costa de la herida en su abdomen izquierdo, finalmente había alcanzado la marca de 2159. Pero, ¿quién hubiera pensado que moriría inexplicablemente en el bosque salvaje de este campo remoto? Muerte a manos de no, un joven que nunca había conocido antes. Todo el cuerpo de Taosura se debilitó, su visión se desdibujó y lentamente colapsó hacia adelante. A lo largo de todo el proceso, la boca de Tsuru se abrió y nunca se cerró. Observó de principio a fin en un silencio aturdido. Pensó que incluso si Taro viniera a ayudar, habría una gran y feroz batalla por librar. Pero ¿cómo podría haber esperado que después de que Taro llegara, comenzaría a pelear sin decir una palabra, y con un solo golpe, el asesino que parecía tan poderoso fue apuñalado hasta la muerte, cuando se había vuelto tan poderoso Taro? ¿Cómo podría su velocidad ser tan increíble? ¿Es posible dar un salto tan grande después de practicar ki?
Claramente ni siquiera había dominado el Bankoku Bukiru Shou todavía. Este pensamiento hizo que Tsuru se estremeciera. Mirando la figura de Taro caminando lentamente, era como si estuviera mirando a un monstruo. Debe ser que mi habilidad es demasiado baja, así que no puedo comparar la diferencia entre él y el maestro, pensó para sí mismo, con una expresión incierta. Pero lo que no sabía era que, aunque Taro parecía relajado y contento en ese momento, en realidad, los huesos y músculos de todo su cuerpo estaban llenos de un dolor insoportable. La primera puerta de las 8 puertas se había abierto, y después de ejercer toda su fuerza, fue completamente imprudente empujar su cuerpo más allá. Sus efectos secundarios no eran una broma. De repente, el corazón de Taro se agitó. El dolor en su cuerpo le recordaba algo. ¿Podría el Kaioken de Goku ser similar al principio de las 8 puertas? Mirando el trabajo original, cuando Sun Wukong luchó contra Vegeta, después de usar el Kaio Punch 3 veces, 4 veces y 5 veces, todo su cuerpo tendría un dolor insoportable, y gritaría cuando otros lo tocaran. ¿No es lo mismo que Rogle y Wii después de abrir las 8 puertas? Tsuru señaló a Taosura, que yacía en el suelo detrás de Taro. ¿Qué debemos hacer con él? Debido al gran poder de Taro, sin saberlo, comenzó a buscar la opinión de Taro, lo que habría sido inimaginable antes. Olvídalo, no puede sobrevivir. Taro sacudió la cabeza, reprimió sus pensamientos, soportó el dolor intenso, pasó por Tsuru y regresó por el camino que habían recorrido. Tsuru se quedó allí un rato, mirándolo, luego se dio la vuelta y se apresuró a seguirlo. Después de caminar un rato, encontró a Taro parado debajo de un gran árbol, mirando algo en las ramas, frunciendo el ceño y sin decir nada. Tsuru inconscientemente se apresuró y preguntó con voz seria: ¿Alguien viene de nuevo? Taro lo miró extrañamente, sacudió la cabeza y respondió: no. Después de una pausa, agregó honestamente: puse el equipaje en el árbol. ¿Puedes subir y bajarlo? No me he detenido a descansar hasta ahora, estoy un poco cansado. Por supuesto, los dos que ya se habían ido no se dieron cuenta de que los dedos de Taosura, que yacían en el suelo, se movían. Esto no significaba que en realidad no estuviera muerto después de sufrir una lesión tan grave. Alguien como él, que no era inmortal, ciertamente moriría. La muerte es muerte, pero, antes de morir, hizo todo lo posible para dejar algo atrás. Era un mensaje escrito con un método especial. Taosura lo enrolló en un pequeño tubo con un olor distinto, e incluso en la muerte, todavía sostenía el delgado y largo tubo de papel entre sus dedos. Después de una cantidad de tiempo no especificada, una paloma gris descendió del cielo con el primer rayo dorado del sol de la mañana, aterrizando en el cadáver de Taosura. Girando la cabeza, la paloma saltó sobre la mano de Taosura, picoteó el objeto entre sus dedos varias veces y finalmente lo tomó en su pico. La paloma gris extendió sus alas y voló de nuevo. Nadie sabía a dónde iba. 2. A la mañana siguiente, todos los residentes de Pomegranate Town se reunieron para enviar a Taro y Tsuru. Los dos partieron con su equipaje. Siguieron un mapa que habían traído de la montaña y entraron en una región montañosa. Paseando por el desierto y pasando por las aldeas, vieron condiciones sombrías. La gente común apenas podía sobrevivir, viviendo en situaciones precarias en sus países de origen. En algunas áreas, ni siquiera sabían que el gran demonio había sido derrotado y continuó escondiéndose en sótanos o cuevas, viviendo con miedo constante. Los dos hermanos viajaron durante el día y descansaron en la naturaleza por la noche, usando el cielo como su techo y el suelo como su estera. Cuando tenían hambre, cazaban animales salvajes. Cuando tenían sed, si no podían encontrar una fuente de agua, incluso la sangre de los lobos se convirtió en una opción. Cada vez que se encontraban con injusticias en el camino, como bandidos o saqueadores, con sus habilidades inigualables, los derrotaban fácilmente. Todo el oro, la plata, las perlas y los tesoros que saquearon se distribuyeron a los campesinos de los pueblos cercanos. Es por eso que, en el camino, Monte Mutaito ganó tanta fama y elogios. En las primeras horas del día siguiente, todos los residentes de Pomegranate Town se reunieron para despedirse de Taro y Tsuru, quienes partieron con su equipaje. Siguiendo un mapa que habían traído de las montañas, entraron en una zona montañosa. Viajaron por el desierto y pasaron por varios pueblos, donde todo lo que vieron fue desolación. La gente común apenas podía sobrevivir en su tierra natal. En algunos lugares, ni siquiera sabían que el gran demonio había sido derrotado y continuaba escondiéndose en sótanos o cuevas, viviendo vidas marcadas por el miedo constante. Los dos hermanos viajaron durante el día y descansaron en la naturaleza por la noche, usando el cielo como una manta y el suelo como su cama.
Cuando tenían hambre, cazaban animales salvajes. Cuando tenían sed, si no podían encontrar una fuente de agua, incluso la sangre de los lobos era suficiente para calmar su sed. En el camino, cada vez que se encontraban con injusticias, como bandidos o saqueadores, usaban sus extraordinarias habilidades para enfrentarlos. Suprimieron firmemente a los malhechores, eliminando ladrones, bandidos y villanos. Los tesoros que adquirieron, oro, plata, cuentas, piedras preciosas y dinero, se distribuyeron a los campesinos de los pueblos cercanos. Debido a esto, durante el viaje, la fama del Monte Mutaito se extendió rápidamente, acompañada de elogios de todos los que se cruzaron en los caminos de los dos héroes. Casi 2 meses después, Taro y Tsuru finalmente llegaron al primer destino de su viaje, una gran ciudad costera llamada West Coast City. Los dos entraron en la ciudad, observando el movimiento de personas y vehículos yendo y viniendo. El nivel de tecnología, es como ver una película de Sherlock Holmes, pensó Taro para sí mismo mientras caminaba junto a Tsuru por las amplias calles de ladrillo de West Coast City, mirando a los peatones. Esta será probablemente la futura capital occidental. Había estudiado el mapa varias veces, tanto el actual como el de la historia que conocía de su vida pasada, y suspiró mientras pensaba que en esta tierra, nacería Bulma, el genio científico que crearía el Dragon Ball Radar, la cámara de la gravedad, e incluso la máquina del tiempo. En cuanto al presente, Taro no esperaba algo tan avanzado como el radar Dragon Ball. En el muelle de la ciudad, un anciano estaba preparando su barco. El clima era agradable, con cielos soleados y vientos favorables. Cuando estaba a punto de desatar el ancla, escuchó un clic metálico, y de repente la cadena del ancla se desconectó. ¿Lo que está pasando? Se sorprendió, luego notó 2 figuras de pie en el bote, alguien estaba robando su bote. Cómpralos. Se preparó para gritar cuando le arrojaron un paquete. Tomado por sorpresa, casi lo derribó. Cuando abrió el paquete, sus ojos se abrieron. Estaba lleno de oro, joyas y piedras preciosas. El anciano vio a su bote alejarse en el mar mientras sostenía firmemente el paquete, murmurando: «Bueno, supongo que puedo aceptar esto».